Hola, hola gigantes, ¿cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? ¿No? Bueno, cuando el gigante CONCACAF nos obligó a ponernos esto, aquí, en Cali Arena. Yo sé que es un momento difícil para muchos de nosotros, pero no se preocupen, aquí estamos los unos para los otros y como buenos mexicanos, miren lo que traje. Sal para echarle un poquito más a la herida. Vamos a repasar los 10 momentos en que el gigante de CONCACAF se encogió. 2002 fue un año fatal para la selección mexicana que empezó en invierno con un Javier Aguirre que todavía era joven y encantador y que había rescatado a la selección que ya tenía un pie y medio fuera de aquel mundial que acabó siendo nefasto. 6 meses antes de Corea 2002 se llevó a cabo la Copa Oro en invierno en el Rose Bowl de Pasadena, cuna de algunas tragedias que ya iremos recordando. México B cayó ante Corea del Sur en los penales. Nadie aventuraba que esa selección invitada a la Copa Oro acabaría jugando semifinales de su mundial. Por eso, y porque México no llevó a ninguno de los que después jugarían el mundial, convengamos que esta eliminación fue la menos grave de todas. Uno de los grandes mitos del fútbol mexicano, la endiosada selección de Ricardo Antonio Lavolpe, volvió de una destacada actuación en la Copa Confederaciones, donde quedó cuarta de 8, y se plantó en la Copa Oro de 2005 con 11 jugadores que habían sido convocados a aquella famosa Confederaciones disputada en Alemania 2005. Entre ellos, Ciña, Carlos Salcido, Gonzalo Pineda, Jared Borgetti, Venado Medina, Ricardo Osorio y Luis Ernesto Pérez, que eran rockstars en tiempos del lavolpismo. En cuartos de final se toparon con un problema en Houston, una Colombia alternativa, sin jugadores de ningún peso, y que los derrotó 2-1. Número 8. Empezando este siglo, a la selección preolímpica mexicana le dieron chocolate y del bueno en Hershey, Pensilvania. El entrenador era un señor llamado Gustavo Vargas, a su mando Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno y aquella generación del Atlas que venía de perder la final en penales ante Toluca, y otros como Gerardo Torrado y Joaquín Beltrán, aunque el fotógrafo que fue a cubrir el evento solo le tomó imágenes a Piti Altamirano y a Cesario Victorino. Y se me olvidaba, también Rafa Márquez, que ya estaba en el Mónaco y aún así lo trajeron por si las dudas, no los fuera a eliminar Honduras en penales. Y eso es justo lo que ocurrió en el partido semifinal. Una generación de ensueño se quedaba fuera de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. No hay que forzar demasiado la memoria para recordar el remedo de selección que arrastró el prestigio de México en la Copa Oro 2017. Dirigida por Pompilio, auxiliar de Juan Carlos Osorio, fue otra vez en el Rose Bowl de Pasadena cuando México quedó eliminado. Una extraordinaria actuación del portero Andrew Blake precedió lo ocurrido en el minuto 88 de aquellas semifinales cuando Cameron Lawrence, el lateral izquierdo de tiro libre por el centro que no se quiso perder Corona, anotó apenas uno de los 3 goles que lleva en su selección para así vacunar a un equipo donde estaban Chaca Rodríguez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, 6 jugadores, la mayoría de ellos titulares, que volvieron a fracasar en 2021. 4 años más grandes, pero 4 años más pendientes del rival y de sus movimientos. ¿O no? Tras aquello, un año después ocurrió otro desastre. Los Juegos Centroamericanos no suelen ser más que un tedioso trámite para la selección sub-20 mexicana, que en la edición Barranquilla 2018 llevó a la selección preolímpica para que empezara a foguearse. Chicos que ahora están disputando una medalla en Tokio no pasaron ni la fase de grupos que les emparejó con Venezuela, El Salvador y Haití. Santiago Córdoba, Diego Lainez, Eduardo Aguirre y José Esquivel, por ejemplo, además de JJ Macías. El técnico responsable de que México se quedara en la fase de grupos por segunda vez en la historia era el Chima Ruiz. El único antecedente data de 1950. Muchos detalles calan respecto a la eliminación mexicana de la Copa Oro 2013, sobre todo ese triste despertar de la selección mayor tras el sueño olímpico vivido en 2012. De hecho, a la Copa Oro fueron convocados 5 flamantes medallistas a quienes lideraba como capitán Joel Wiki, lo que tal vez
diga todo lo que ya deben saber. ¿A que no adivinan cuál fue el escenario? Sí, el Rose Bowl de Pasadena. México perdió 2 veces contra Panamá, en fase de grupos y luego en semifinales. Fue el inicio del fin de un Chepo de la Torre que hasta entonces iba muy bien. 2 años después se tomaría México la revancha contra Panamá, pero ese partido, aún ganándolo, fue muchísimo más vergonzoso que la eliminación de 2013. Lo inesperado ocurrió en San Diego, cuartos de final de la Copa Oro año 2000. México había ganado las 3 últimas ediciones de la competición y nada, pero absolutamente nada, hacía pensar hasta el minuto 82 de su partido contra Canadá que esa selección, la que había enamorado en Francia 98, la que ganó el primer título importante en la historia del fútbol mexicano con la Confederaciones de un año anterior, con Rafa Márquez como nuevo líder, nadie pensaba que se le iba a escapar el tetracampeonato de la Copa Oro, pero llegó el minuto 83 y Canadá empató. El partido se iba a tiempo extra y ahí, una vez ahí, Richard Hastings, jugador de la segunda división escocesa, anotó el gol de la muerte, literalmente. Al minuto 2 del primer y único tiempo extra de ese partido, la cosa se acababa con gol de oro de Canadá. ¿Había nacido una nueva potencia de CONCACAF? No, para nada, pero Canadá nos dejó con la duda. Teníamos miedo. A lo mejor ahora ya no se acuerdan, pero vivíamos tiempos convulsos a principios de agosto de 2021. Variante Delta de la epidemia coronavirus, consulta popular para enjuiciar a expresidentes, Tokio 2020, sí, Tokio 2020 en 2021. En fin, por aquel entonces México perdió en Las Vegas contra los suplentes de la selección de Estados Unidos. Una selección que contaba con 35 futbolistas en las principales ligas europeas y que tan solo había convocado a 4 de ellos. El resto, una selección extremadamente joven, la más joven de todos los tiempos, según presumían los estadounidenses. Y esa versión fue suficiente para doblegar a México en la final de aquella lejana Copa Oro 2021. En lo que fue probablemente la narración más épica de todos los tiempos, Landín, Esqueda y Santiago Fernández, dirigidos por Hugo Sánchez y con Memo Ochoa en la portería, ganaron 5-1 y no lograron ese sexto gol que los habría clasificado a semifinales del preolímpico de Beijing 2008. El tema es que esa Haití, con 11 jugadores, no había sido tan mala. De hecho, le había ganado a Canadá y por eso México estaba obligado a golear tras haber sacado un miserable punto de 6 posibles contra Guatemala y la propia Canadá. Además de los mencionados, México tenía un equipo de ensueño con Pablo Barrera, Hugo Ayala, César Villaluz y otros 5 campeones del mundo sub-17 apenas 2 años atrás. A la mayoría se les acabó ahí mismo lo que era una prometedora carrera. Hasta 1991 la idea de perder contra Estados Unidos en fútbol no era un cuento de terror, sino ciencia ficción, por no decir una jalada. Había pasado 2 veces en toda la historia. La primera en la previa de Italia 34, en lo que fue el primer enfrentamiento de su rivalidad, y la última en 1980, que fue la fase previa de las eliminatorias mundialistas, y eso porque matemáticamente México ya estaba clasificado a la siguiente ronda y Estados Unidos, que no existía, estaba eliminado. Pero en la Copa Oro 91, en lo que fue el gran regreso de la selección tras 2 años de suspensión por los cachirules, México se topó con una nueva realidad. Bueno, los terrícolas de aquella época creíamos que todo fue un horrible accidente y que no iba a suceder nunca más. El técnico Manuel Lapuente, por si las dudas, huyó, literalmente huyó después de esas semifinales y dejó al equipo sin técnico para el partido por el tercer lugar. Estados Unidos existía. A partir de entonces, el equipo que ni siquiera le empataba podía hasta ganarle a México. Desde aquella Copa Oro de 1991 han pasado 30 años. ¿Y saben qué? Desde entonces, México le ha ganado 14 veces a los Estados Unidos y ha perdido, con la del domingo, 18 veces. Esa es la realidad y esa es la jerarquía que se ha impuesto en los duelos directos entre México y Estados Unidos, independientemente de si es México A, México B, México C o Estados Unidos A, B o C. 18 para Estados Unidos, 14 para México, desde aquel punto de inflexión que representó la Copa Oro 1991 y con la que celebraron los Estados Unidos 30 años de no solo competir, sino de obligarnos a esto,
a los mexicanos.